El rey Salomón es una figura intrigante. ¿Qué secretos se llevó este célebre rey a la tumba? Acompáñenos a adentrarnos en las misteriosas profundidades de la historia. Número 9. Un descubrimiento histórico. La tumba perdida del rey Salomón, la legendaria figura bíblica celebrada por su inmensa riqueza y sabiduría, ha sido objeto de debate durante décadas. Muchos escépticos afirman que la tumba no era más que un mito, ya que nadie la había encontrado con éxito. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un equipo de científicos y arqueólogos, dirigido por Eilat Mazar, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, realizó un descubrimiento asombroso. Encontraron la ubicación de la tumba de Salomón en la ciudad de David. Para consolidar la credibilidad de este descubrimiento, cabe destacar que este no fue el primer hallazgo arqueológico de la doctora Mazar. En 1986, realizó un descubrimiento arqueológico monumental, una gran puerta de entrada ubicada a unos 150 metros al norte de la ciudad de David, en la zona de Ofel. En ese momento, la doctora Mazar no tenía pruebas suficientes para atribuir la puerta de entrada al rey Salomón y se abstuvo de hacer tales afirmaciones. En 2009, la doctora Mazar reanudó sus excavaciones en el yacimiento de Ofel. Dondequiera que excavó, descubrió capas del período del primer templo, revelando un tesoro de información histórica. Con estos descubrimientos, revisó la datación de la puerta. La nueva evidencia la llevó a concluir que probablemente databa del siglo X a.C., durante el reinado del rey Salomón. ¿Por qué debemos confiar en los hallazgos de la doctora Mazar? La doctora Mazar fue una científica brillante que valoraba enormemente el método científico. Uno de sus dichos favoritos era: «Debemos dejar que las piedras hablen». El abogado estadounidense Herschel Shanks, en un artículo de 2007 para Biblical Archaeology Review, destacó su experiencia, afirmando que nadie cuestionaría su competencia profesional como arqueóloga. La doctora Mazar era considerada a menudo una científica bíblica, que combinaba hábilmente las narrativas bíblicas con su investigación científica. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, no dudó en integrar la Biblia en su trabajo. Este enfoque la distinguió en un campo donde la ciencia y la religión a menudo parecen estar en conflicto. Entre los muchos artefactos encontrados en el sitio, se descubrieron más de 30 bullas. Contiene más de 30 bullas, y una de ellas nos llamó especialmente la atención. Uno de estos la cautivó particularmente. El entusiasmo y la dedicación de la doctora Mazar a su trabajo eran evidentes, contrastando con el escepticismo habitual hacia la combinación de ciencia y religión. Su profundo conocimiento de la arqueología jugó un papel crucial en este significativo descubrimiento. Lo que hace este descubrimiento aún más asombroso es que el equipo ni siquiera buscaba la tumba de Salomón. En cambio, buscaban algo mucho más grande. Mazar y su equipo excavaban la parte más antigua de Jerusalén con la esperanza de encontrar el palacio del rey David. Durante su trabajo, descubrieron un enorme segmento de muralla de unos 64 metros de largo, conocido en árabe como la Cueva de los Reyes. ¿Qué es este lugar? ¿Cuál es su propósito? ¿Quién lo construyó y por qué? Número 8. La Cueva de los Reyes. Los arqueólogos estaban ansiosos por descubrirlo. El segmento que descubrieron incluía una puerta, una torre esquinera y una estructura real. Los arqueólogos quedaron atónitos por el tamaño de la muralla, sospechando que podría ser parte de un edificio aún más imponente, como un templo o un palacio. Estaban entusiasmados con la posibilidad de que esta estructura estuviera relacionada con el reinado del rey Salomón. La datación por radiocarbono indicó que el sitio databa de la época del rey Salomón. La doctora Mazar señaló que era la primera vez que encontraban una estructura de esa época que coincidiera con las descripciones de los edificios del rey Salomón en Jerusalén. ¿Pero podría haber sido construida por otro rey y no por Salomón? La doctora Mazar explicó que no muchos reyes del siglo X pudieron haber construido una estructura así. En esencia, solo David o Salomón pudieron haber sido los autores. Según la Biblia, el rey David, conocido por su batalla contra Goliat, fue el padre del rey Salomón, a quien se le atribuye la construcción del primer templo de Jerusalén en el Monte del Templo. La cerámica descubierta cerca del muro ayudó a datar la estructura en la segunda mitad del siglo X a.C., la época del rey Salomón. Cerca de la puerta de entrada, encontraron grandes vasijas de barro y agua, una de las cuales tenía una inscripción hebrea que indicaba que pertenecía a un alto funcionario del gobierno.
Otros hallazgos incluyeron figurillas típicas de la Jerusalén del siglo X a.C., como animales de 4 patas y mujeres de grandes pechos, probablemente simbolizando la fertilidad. Además, los arqueólogos encontraron asas de jarras con inscripciones que mencionan al rey y varios nombres hebreos. Esto hace que el descubrimiento sea aún más fascinante e importante. El valor histórico y arqueológico de estos hallazgos es innegable, ya que proporcionan una comprensión más profunda del período y su gente. Número 7. Descubrimientos en el antiguo Ofel. Para los arqueólogos, descubrir el templo del rey Salomón ha sido durante mucho tiempo un objetivo monumental. El reciente descubrimiento de un segmento de muralla en la antigua zona de Ofel de Jerusalén marca un avance histórico. Se cree que Ofel, uno de los distritos más antiguos de la ciudad, fue el sitio del palacio del rey David. Este hallazgo aporta nuevas perspectivas a nuestra comprensión del pasado de la región. Esto lo vincula firmemente con las narraciones bíblicas que mencionan al rey Salomón, el ilustre gobernante del antiguo Israel, enterrado en la ciudad de David. Este descubrimiento tiene profundas implicaciones, ya que respalda la representación bíblica de Salomón como un rey poderoso que gobernaba un reino importante, desafiando las visiones previas que reducían su papel al de un líder tribal menor. La ciudad de David, llamada así en honor al padre de Salomón, el rey David, se considera la parte más antigua de Jerusalén, situada justo al sur de la actual ciudad vieja. Esta zona tiene importancia histórica, ya que se cree que fue donde el rey David estableció su capital tras conquistar Jerusalén de los jebuseos. Extensas excavaciones arqueológicas en esta zona han desenterrado numerosas estructuras y artefactos antiguos que arrojan luz sobre la historia temprana de Jerusalén. La ciudad de David, también conocida como la colina de Wadi, es un sitio arqueológico considerado el núcleo original de la antigua Jerusalén durante las edades de bronce y de hierro. Ubicada en la parte sur de la cresta oriental de Jerusalén, se encuentra entre el valle de Cedrón, al oeste, y el valle de Tiropeón, al este, al sur del monte del templo. El sitio alberga vestigios que datan de la edad del Bronce Medio, incluyendo estructuras defensivas alrededor del manantial de Gihón. Entre los descubrimientos más notables se incluyen grandes edificios de piedra y formaciones de piedra escalonada de la Edad de Hierro, lo que ha suscitado debates académicos sobre su posible conexión con el rey David o una época posterior. Uno de los descubrimientos más notables en la ciudad de David es el túnel de Siloé, también conocido como el túnel de Ezequías. Esta antigua maravilla de la ingeniería se construyó para traer agua a la ciudad, demostrando las avanzadas habilidades de los antiguos habitantes de Jerusalén. Originalmente atribuido a Ezequías, excavaciones recientes sugieren que podría ser incluso más antiguo. Junto a este túnel, los arqueólogos han desenterrado restos de la época romana, como el estanque de Siloé y la calle Strauss. Hoy en día, estas áreas excavadas forman parte del Parque Nacional de los Muros de Jerusalén, gestionado por la Autoridad de Parques y Naturaleza de Israel y operado por la Fundación Ir David. Situado en la colina de Wadi, una extensión del barrio palestino de Silwan en Jerusalén Este, junto a un asentamiento israelí, este parque es un importante yacimiento arqueológico. Otro descubrimiento significativo es una gran estructura de piedra que algunos creen que son los restos del palacio del rey David. Si este enorme edificio está realmente relacionado con David y Salomón, subraya la importancia histórica de la ciudad de David como centro de poder y administración durante sus reinados. A pesar de los recientes descubrimientos revolucionarios y el hallazgo de importantes artefactos, los arqueólogos anteriores tuvieron dificultades para localizar con certeza las tumbas reales pertenecientes a Salomón o sus sucesores. Existen varias razones por las que no se han encontrado las tumbas de antiguos gobernantes israelitas como Salomón. Una posible razón es que la ciudad de David es extensa y no todas sus partes han sido excavadas a fondo en excavaciones anteriores. Otra posibilidad es que a lo largo de los siglos de la turbulenta historia de Jerusalén, incluyendo guerras e invasiones, estas tumbas hayan sido destruidas o gravemente dañadas. Como resultado, estructuras antiguas podrían haber quedado enterradas bajo construcciones posteriores. Sin embargo, estos desafíos no disuadieron a los arqueólogos de proseguir la búsqueda de estas tumbas reales.
reconocieron la profunda importancia que tales descubrimientos tendrían para esclarecer el pasado de los gobernantes del antiguo Israel y sus prácticas funerarias. El descubrimiento de estas tumbas ofrecería información crucial sobre el gobierno y las costumbres culturales de esa época, enriqueciendo nuestra comprensión de la antigua sociedad israelita. No obstante, los descubrimientos realizados en la ciudad de David han sido invaluables. Han permitido a arqueólogos y científicos reconstruir la historia de Jerusalén y la vida cotidiana de sus habitantes durante el período de la monarquía unida. Cada nuevo hallazgo ha ampliado nuestro conocimiento y ha aportado claridad sobre el pasado, ofreciendo vislumbres del rico entramado de la antigua civilización israelita. Número 6. Los misterios de la tumba de Salomón. Antes del descubrimiento revolucionario de la doctora Mazar, se especulaba sobre la posible ubicación de la tumba de Salomón. Algunos especulaban que se encontraba bajo el monte del templo, un lugar venerado tanto por el judaísmo como por el cristianismo y el islam. Conocido como Haram al-Sharif en el islam, este noble santuario es donde se cree que tuvo lugar el viaje celestial nocturno del profeta Mahoma, montado en un caballo alado, evento conmemorado por la cúpula de la roca, una maravilla arquitectónica del islam. A lo largo de los siglos, el monte del templo ha sido territorio disputado, ocupado y gobernado por diversos pueblos, como los jebuseos, israelitas, babilonios, griegos, persas, romanos, bizantinos, primeros musulmanes, cruzados, mamelucos, otomanos y británicos. Con una extensión de tan solo 14 hectáreas, ha sido testigo de más hitos históricos que quizás cualquier otro sitio del mundo. Sin embargo, los arqueólogos se enfrentaron a importantes obstáculos para descubrir sus secretos ocultos, ya que el Waqf, la fundación islámica encargada de supervisar los lugares sagrados musulmanes en el monte del templo, históricamente prohibió las excavaciones arqueológicas extensas, alegando santidad religiosa y resistiéndose a lo que consideraba un sacrilegio. A pesar de los estudios esporádicos realizados por europeos aventureros a finales del siglo XIX y las excavaciones limitadas de los británicos durante la renovación de la mezquita de Al-Aqsa a principios del siglo XX, las profundidades bajo el monte del templo permanecieron en gran parte inexploradas. Esta exploración limitada significó que, incluso si la tumba de Salomón se encontraba oculta allí, encontrarla siguió siendo un desafío formidable sin una investigación sistemática. La idea de cámaras ocultas bajo el monte del templo, si bien intrigante, sigue siendo especulativa debido a la ausencia de pruebas concluyentes. Textos y tradiciones antiguas insinúan entierros reales cerca o en los alrededores del monte del templo, con historias que sugieren que reyes como Salomón posiblemente fueron enterrados cerca de este recinto sagrado. La conexión con el templo de Salomón, epicentro del culto israelita construido bajo la guía del rey Salomón, alimentó aún más la creencia de que su lugar de descanso final podría estar cerca de esta venerada estructura. Además, algunos textos antiguos aluden a cámaras ocultas y pasadizos secretos bajo el venerado monte del templo, lo que sugiere la existencia de habitaciones o túneles donde podrían haberse ocultado artefactos importantes, posiblemente incluyendo tumbas reales. Desafortunadamente, la imposibilidad de explorar estas áreas dificulta la corroboración de estas intrigantes historias. Los arqueólogos han realizado investigaciones meticulosas alrededor del monte del templo, pero aún no han descubierto evidencia definitiva de la tumba de Salomón. Estos esfuerzos se realizan con cuidado para preservar la integridad y la importancia histórica del sitio. Si bien estas excavaciones han revelado artefactos y estructuras fascinantes, el misterio del lugar de descanso final de Salomón sigue sin resolverse. Si, como algunos especulan, la tumba de Salomón se encuentra dentro del monte del templo, su descubrimiento marcaría un momento trascendental no solo para la arqueología, sino también para los entusiastas de la historia y la religión. Sin embargo, la búsqueda de la tumba de Salomón se extiende más allá del monte del templo. También se ha propuesto el monte Sión como posible ubicación de la tumba de Salomón, tradicionalmente asociado con la ciudad de David. Sin embargo, esta creencia proviene de un malentendido histórico. El verdadero lugar de enterramiento del rey David se encuentra en la parte sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, conocida como la ciudad de David.
Las excavaciones de principios del siglo XX realizadas por el arqueólogo francés Raymond Weil descubrieron estructuras que él creía que eran tumbas reales en esta zona. Hoy en día, se acepta ampliamente que David fue enterrado en la ciudad de David, al sur del Monte del Templo, lo que desacredita la idea de que la tumba de Salomón estuviera en el Monte Sión. Según algunos relatos, existe la creencia de que el cuerpo de Salomón fue llevado a Etiopía y enterrado en un lugar oculto. Esta idea está respaldada por antiguas tradiciones etíopes que afirman tener reliquias relacionadas con Salomón, incluyendo su corona y su trono. Otra teoría propone que el cuerpo de Salomón podría no haber sido enterrado, sino incinerado o destruido. Esta teoría surge porque no existen pruebas claras ni descubrimientos arqueológicos que identifiquen definitivamente la ubicación de la tumba de Salomón. El misterio en torno al lugar de descanso final de Salomón sigue siendo un tema fascinante para académicos, historiadores y arqueólogos, ya que sigue rodeado de incertidumbre e intriga. Número 5. Secretos de la cueva de Sedequías. Arqueólogos, ya que sigue envuelto en incertidumbre e intriga. Secretos de la cueva de Sedequías. Y arqueólogos, ya que sigue envuelto en incertidumbre e intriga. Secretos de la cueva de Sedequías. En las profundidades de las concurridas calles de la ciudad vieja de Jerusalén se esconde un mundo oculto de misterio y leyenda. Este lugar secreto susurra antiguos secretos a quienes se atreven a explorar sus oscuros pasillos. La cueva de Sedequías se encuentra en el corazón de este reino subterráneo, también conocido como las canteras de Salomón. Esta enorme cantera de piedra caliza ha fascinado a eruditos, aventureros y visitantes curiosos durante siglos. Cuenta la leyenda que esta vasta cámara subterránea, que se extiende a lo largo de 5 manzanas de la ciudad, sirvió de escondite al rey Sedequías, gobernante judío del siglo VI a.C. Durante el asedio de Jerusalén, el rey Sedequías buscó refugio en la cueva ante el avance del ejército babilónico. El comentarista bíblico Shlomo Yitzhaki, cariñosamente llamado Rashi, relata una emocionante historia sobre la huida de Sedequías. Describe cómo el rey se ocultó en la cueva y huyó por sus sinuosos pasadizos hacia las llanuras de Jericó. Mientras Sedequías se abría paso en la oscuridad, se produjo un acontecimiento milagroso. Dios envió un siervo corriendo por la superficie, guiando a los soldados que lo perseguían hasta la salida de la cueva justo cuando Sedequías emergía. Esto les permitió capturarlo y cegarlo. Esta escalofriante historia refuerza el atractivo de la cueva. Pero su conexión con los masones ha despertado aún más interés. Los masones consideran la cueva de Sedequías un lugar sagrado, creyendo que era un lugar de reunión para los caballeros templarios. Creen que la cueva alberga símbolos y códigos secretos, lo que sugiere el conocimiento oculto de la orden. Sin embargo, no existen pruebas sólidas que respalden esta teoría. Hoy en día, la cueva de Sedequías es una popular atracción turística. Las visitas guiadas llevan a los visitantes a través de sus amplios salones y estrechos pasajes. Modernas renovaciones y un espectáculo audiovisual enriquecen la experiencia, permitiendo a los visitantes imaginar el ajetreado pasado de la cueva. Antiguamente fue una cantera de los materiales utilizados en la construcción del primer templo del rey Salomón y otros grandes edificios que adornaban la ciudad. Número 4. Desmintiendo mitos. Antes del reciente descubrimiento, no solo arqueólogos y científicos, sino también académicos, propusieron teorías sobre la posible ubicación de la tumba de Salomón. Algunos sugirieron el Monte Sión, una colina de Jerusalén vinculada a la ciudad de David, como posible ubicación de las tumbas reales de la dinastía davídica, incluyendo a Salomón. Sin embargo, esta idea surgió de un malentendido. La creencia generalizada de que el rey David está enterrado en el Monte Sión no es exacta. En realidad, el lugar de enterramiento del rey David se encuentra en la parte sureste de la ciudad vieja de Jerusalén, al sur del Monte del Templo, conocido hoy como Ir David o la ciudad de David. Según 1 Reyes 2:10 en la Biblia, el rey David murió y fue enterrado en la ciudad de David. El texto también menciona el reinado de David sobre Israel durante 40 años, que abarcaron 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Tras la muerte de David, Salomón sucedió a su padre en el trono y estableció su gobierno. A pesar de esto, Sión se refiere históricamente a la antigua Jerusalén. Durante la Edad Media,
Los peregrinos bizantinos identificaron erróneamente la colina al sur del actual barrio armenio de la Ciudad Vieja como parte de la antigua Jerusalén y la llamaron Monte Sión. La ciudad que David conquistó estaba situada en una colina más baja al sur del Monte del Templo. Esta colina fue originalmente la ciudad Jebusea, que se convirtió en la capital del rey David y abarcó la totalidad de Jerusalén durante más de 200 años. Con el tiempo, la ciudad se expandió hacia el oeste para incluir lo que hoy se conoce como Monte Sión. Durante siglos, persistió la creencia errónea de que el rey David estaba enterrado en el Monte Sión. Durante el siglo II después de Cristo, Jerusalén sufrió la destrucción. Los judíos fueron exiliados y el conocimiento de la ubicación real de la tumba del rey David se desvaneció. Número 3. La Biblia ofrece una pista inicial. Afirma que el rey David, junto con su hijo Salomón y los posteriores reyes de Judá, durante los siguientes 150 años, fueron enterrados en Ir David, probablemente parte de la actual ciudad de David. En 1913, el arqueólogo francés Raymond Weil excavó lo que creía que podrían ser tumbas en la ciudad de David de Jerusalén, posiblemente el lugar de enterramiento real de los primeros reyes del Antiguo Testamento. Algunos académicos cuestionaron los hallazgos de Weil, pero el análisis del arqueólogo Jeff Zorn sugiere que Weil podría haber estado en lo cierto. A pesar de la creencia, que se remonta al historiador Josefo del siglo I después de Cristo, de que la tumba del rey David se encontraba en el Monte Sión, referencias bíblicas anteriores apuntan a que David y otros reyes de esa época fueron enterrados cerca del extremo sur de la ciudad de David, en la antigua Jerusalén. ¿Dónde exactamente? Jeff Zorn postula que tal vez ya tengamos la respuesta. Sugiere que 2 túneles excavados en canteras de la ciudad de David podrían haber albergado los restos de los primeros reyes del Antiguo Testamento de la antigua Jerusalén. En el siglo XIX, el diplomático Charles Clermont Ganne propuso que el trazado curvo del túnel de Ezequías hacia su extremo sur fue diseñado para evitar perturbar los cementerios de estos antiguos reyes. A partir de 1913, Raymond Weil supervisó las excavaciones en la propiedad de la ciudad de David del barón Rothschild, que continuaron en 1914 y de nuevo entre 1923 y 1924. A pesar de las posteriores excavaciones en canteras que perturbaron la zona, Weil descubrió antiguos muros, estanques rituales, cisternas y una torre circular que ahora se cree que es un columbario. Lo más significativo es que identificó 9 formaciones rocosas como tumbas, interpretando las más prominentes, etiquetadas como Tuno AT3, como parte de la necrópolis real de los reyes del Antiguo Testamento de la antigua Jerusalén. Tras escuchar todas estas fascinantes teorías, algunos creen que la tumba de Salomón se ocultó a propósito para protegerla de ladrones e invasores. Esta era una práctica común en los entierros reales de la antigüedad. Algunas teorías incluso sugieren que la tumba de Salomón podría estar en un lugar más secreto, quizás fuera de la tradicional ciudad de David, debido a problemas políticos o religiosos durante períodos caóticos. Por ejemplo, está el legendario sello de Salomón, también llamado el Anillo de Salomón. Según las tradiciones místicas medievales, se dice que este famoso anillo perteneció al rey Salomón. A menudo se representa como un pentagrama o un hexagrama, y se cree que le otorgó el poder de controlar seres sobrenaturales y hablar con animales. Las primeras menciones del sello de Salomón provienen de las tradiciones judías. El historiador judío del siglo I, Josefo, fue el primero en mencionarlo, y también se hace referencia a él en el texto mágico judío del siglo III, Sefer Harasim, y en una sección del tratado Gittin del Talmud babilónico. Ahora, la tumba de los reyes en Jerusalén finalmente está abierta al público. Los europeos medievales creían que este sitio albergaba los entierros de los reyes David y Salomón. Aunque esta teoría se ha demostrado errónea, el nombre aún se mantiene. Las tumbas se construyeron originalmente en el siglo I después de Cristo y se reutilizaron durante muchos años. El arqueólogo francés Louis Félicien de Saulcy fue el primero en excavar el sitio en 1863. Su objetivo era confirmar que estas tumbas pertenecían a David y Salomón. Esta excavación es considerada por algunos como la primera excavación arqueológica moderna en Jerusalén. Durante su trabajo, de Saulcy encontró varios ataúdes. Uno de ellos,
ahora en el Museo del Louvre de París, tiene dos líneas en arameo inscritas: Sadan la reina y Sada la reina. Esta rica historia, repleta de leyendas y descubrimientos, convierte la historia de la tumba de Salomón en un relato cautivador. Número 2. Perspectivas de artefactos antiguos. Además de teorías y especulaciones, ciertos artefactos descubiertos en la ciudad de David ofrecen pistas intrigantes sobre la posible ubicación de la tumba del rey Salomón. Entre estos artefactos se encuentran bulas y sellos con nombres inscritos de tiempos bíblicos, que datan de la época de Salomón. Estos descubrimientos proporcionan pistas fascinantes que apuntan hacia dónde podría estar su entierro. Una bula es una pequeña ficha hecha de arcilla o metal blando, históricamente utilizada para la autenticación y para garantizar que los documentos no pudieran ser alterados. En la antigüedad, del 8000 al 7500 a.C., los agricultores de Sumer usaban pequeñas fichas de arcilla para llevar un registro de sus animales y bienes. Con el paso del tiempo, les resultó más útil marcar estas fichas en tablillas de arcilla, lo que finalmente condujo a la creación de la escritura cuneiforme alrededor del 3100 a.C. Las primeras fichas se descubrieron en la región de Zagros, en Irán, y más tarde, sellos similares hechos de metal se llamaron bulas. La mayoría de estos sellos eran de plomo, aunque algunos incluso estaban hechos de oro, como se observa en los sellos utilizados por los emperadores bizantinos y del Sacro Imperio Romano Germánico, así como por otros monarcas durante la Edad Media. En recientes descubrimientos arqueológicos, un equipo que excavaba un pequeño yacimiento en Israel descubrió 6 sellos oficiales de arcilla. Los artefactos desenterrados indican que esta región no era solo un puesto remoto, sino un centro neurálgico de gobierno y comercio. Las intrincadas tallas halladas en estas reliquias sugieren una sociedad sofisticada con artesanos altamente cualificados y técnicas artísticas avanzadas. El descubrimiento de sellos reales y documentos oficiales implica, además, una burocracia bien organizada que gestionaba eficientemente los asuntos del reino. Si se descubre la tumba del rey Salomón, no solo confirmaría los relatos de los textos bíblicos, sino que también iluminaría el esplendor y la autoridad de la antigua monarquía israelita. La importancia arqueológica de tal hallazgo es innegable, ya que ofrecería información invaluable sobre la dinámica política, social y religiosa de aquella época. Historiadores y académicos de todo el mundo sin duda acudirían al sitio para estudiar y analizar estos descubrimientos, con la esperanza de desvelar más secretos del pasado. Sin embargo, la búsqueda de la tumba del rey Salomón enfrenta numerosos desafíos. El terreno accidentado y la inestabilidad política actual en la región obstaculizan la exploración arqueológica. Los conflictos locales y las disputas territoriales pueden complicar aún más el proceso, impidiendo que los investigadores realicen investigaciones exhaustivas. Además, la magnitud de la tarea, la búsqueda de una sola tumba en un paisaje vasto y antiguo, requiere una planificación meticulosa y precisión para garantizar el éxito. A pesar de estos desafíos y del paso del tiempo, la búsqueda de la tumba de Salomón sigue fascinando a quienes se interesan por la rica historia de Jerusalén. Desde la tumba de los reyes, antaño lugar de enterramientos reales, hasta los descubrimientos de artefactos y sellos en la ciudad de David, la búsqueda del lugar de descanso final del legendario gobernante sigue siendo una fascinación perdurable. Recientes hallazgos arqueológicos en los terrenos sagrados de la ciudad de David han causado conmoción entre los académicos. Estos pequeños, pero significativos artefactos, como sellos históricos e impresiones de arcilla, llevan los nombres de reyes bíblicos considerados míticos durante mucho tiempo. Han revitalizado el estudio de la historia del antiguo Israel, cuestionando antiguas dudas. Número 1. El legado de Salomón. ¿Realidad o ficción? A pesar de los notables descubrimientos, persisten las controversias sobre la existencia de figuras como David y Salomón. Por ejemplo, los excavadores afirman haber desenterrado los establos de Salomón en Meguido, un sitio vinculado a la narrativa bíblica del Armagedón. Según la Biblia, Meguido y otras 2 ciudades albergaban caballos y carros para la legendaria caballería de Salomón. Sin embargo, excavaciones posteriores no revelaron huesos de caballo ni evidencia clara de dichos establos, lo que pone en duda estas afirmaciones. En búsquedas paralelas,
Los investigadores han buscado las famosas minas de Salomón, cruciales para obtener materiales para construir el primer templo. Muchos intentos han dado pocos resultados, pero un estudio de 2017 identificó una extensa minería de cobre antigua en la cercana Jordania, que data de un período que coincide con el reinado de Salomón. Si Israel controlaba esta área en ese entonces, podría haber sido una fuente vital de minerales y riqueza. Más allá de los esfuerzos arqueológicos, los historiadores bíblicos han examinado los relatos tradicionales de Salomón. El texto incluye afirmaciones extraordinarias, como que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas a lo largo de su vida, una cifra que desvía la realidad. Una de estas esposas supuestamente era hija del faraón, pero los registros egipcios no confirman tal unión. Los estudiosos sugieren que los faraones egipcios eran cautelosos al casar a sus hijas por temor a repercusiones políticas. Sin embargo, una de las afirmaciones más cuestionables, según los críticos, es que Salomón poseía la impresionante cifra de 1.400 carros, lo que implica una fuerza militar capaz de competir con otras grandes civilizaciones. A pesar de la ausencia de evidencia tangible de los establos de Salomón, una inscripción que conmemora una victoria militar y referencias bíblicas afirman que el faraón egipcio Sisac invadió Israel, saqueó Jerusalén y robó todos los tesoros del primer templo tan solo 5 años después de la muerte de Salomón. La rapidez de esta conquista sugiere un triunfo sin esfuerzo, lo que plantea dudas sobre la verdadera destreza militar del antiguo reino israelí en esa época. Estas grandiosas afirmaciones han llevado a algunos estudiosos de la historia bíblica a proponer que la legendaria fuerza atribuida a Salomón posiblemente fue exagerada por historiadores muchos siglos después, con el objetivo de elevar su civilización al nivel de otros reinos renombrados. Nos vemos en el próximo video.